Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Dios los bendiga a todos y continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que abrir la Biblia y leer la Biblia es encontrarse con Jesucristo. Debemos leer la Biblia y estar siempre allí dispuestos a obedecerla, como lo debe hacer todo buen hijo o toda buena hija con su padre o con su madre. Versículo 17, estamos en el capítulo 21, vamos a ubicarnos allí en el capítulo 21 y vamos a leer versículos del 17 al 40. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Qué bonito el podernos contar unos a otros, contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y en los demás. Esto es lo que el Señor quiere, para que nos animemos, para que veamos que actúa y sigue y seguirá actuando en medio de cada uno. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Entonces, todos, por supuesto, dieron gloria a Dios. Se cuentan las cosas que ha hecho Dios para dar gloria a Él, pero también cuántos faltan por conversión. A pesar de las buenas noticias que tenemos, falta mucho cambio, falta mucho mejoramiento por parte de todos, en actitudes, en pensamientos, en sentimientos, en obras. Versículo 21. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos, ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado y entonces, ¿qué hacer? Le estaban advirtiendo también de la cantidad de enemigos que tenían porque habían malinterpretado o habían tomado muy en serio aquello de que Pablo decía que se apartaran de Moisés. Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto y tú lo vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti y que por el contrario tú también cumples la ley. Por el chisme, por la mala interpretación, que nunca falta y que nunca faltará. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo pues apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Todo para probar que Pablo no estaba en contra de ningún Moisés y menos en contra de la ley. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Nunca falta el envidioso, el malintencionado, aquel que ve
en las cosas buenas siempre las cosas malas, el que intriga, el que azuza escondidas, el hipócrita, aquel que le conviene que el que es bueno tenga siempre enemigos, el que habla bien malponerlo ante los demás. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Ustedes recuerdan en el capítulo anterior de nuestro encuentro, pero del mismo capítulo 21, como un profeta llamado Ágabo se había amarrado con el cinturón de Pablo y había anunciado esto. Versículo 33 del capítulo 21. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo a hombros a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente lo seguía gritando: mátalo, mátalo. Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿me permites decirte unas palabras? Le contestó: pero tú hablas griego. ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Pablo respondió: yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme, por favor, hablar al pueblo. El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué empezó a decir Pablo y qué dijo Pablo? Lo veremos en el próximo encuentro hacia el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.